Bienvenidas, bienvenidos a este Escuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy hablamos en nuestro programa sobre el tema del impago a los productores y su efecto en la economía. Para debatir al respecto contamos con la presencia de Alexis Santos Nim. Él es director de Economía del Ministerio de la Agricultura. Bienvenido. Gracias. También con Silvio Gutiérrez Pérez, él es director del Centro de Estudios Contables, Financieros y de Seguros. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. También contamos en estudio con Zoila Victoria Leiva Oro, ella es directora de Economía del Ministerio de Comercio Interior. Bienvenida. Gracias. Iniciamos preguntando qué es el impago y cómo se encuentra hoy al volverse algo común en nuestro país escuchar al respecto. Silvio. Sí, con mucho gusto. El asunto del impago es simplemente un no pago. El incumplimiento de una obligación, en este caso una obligación en una relación de compra-venta, que en el caso de los productores agropecuarios, que es de los temas que más nos ocupa, tiene determinados impactos, no solo en la relación bilateral que puede existir entre productor y comprador, sino en una cadena de valor que al final termina en el consumidor. Ahora, este asunto no es un tema puntual, algo que nos sorprende en estos momentos, no, tiene larga data. Desde el año 2017 se preparó por el Ministerio y se aprobó una norma jurídica que organiza la evaluación, el análisis y la adopción de medidas sobre los impagos a los productores. Este tema es de prioridad y debe ser analizado al menos una vez al mes en cada uno de los municipios. Y es ahí, primero en la relación bilateral entre productor y comprador, o entre compradores, como es lógico, pero también ahí, en esa reunión, que le llaman reunión de impago, en cada municipio, donde quedan convocados todos los productores, los comercializadores que tienen de dificultades o no han podido hacer su responsabilidad ante el pago, ahí debe adoptarse un conjunto de medidas que permitan aliviar, disminuir, aminorar al máximo posible estos incumplimientos o estas no posibilidades de pago. Después esa información con los que no se pueden resolver, con aquellas en que no hay condiciones de resolver en el municipio, se traslada a la provincia consolida y después llega al municipio. A ver, la idea no es que estas informaciones son aisladas y que en un municipio puede ocurrir tal situación o el otro, sino que, y lo que trasciende todo esto, que es una información que todo el país conoce, que la dirección del país conoce y que se adoptan medidas sistemáticamente para esto. Esto no es un tema, repito, puntual. O sea, tenemos una gráfica en que vemos cómo ha ido transcurriendo desde el año 2017 hasta la fecha esta situación. Siempre nos ha acompañado por razones objetivas y subjetivas que podemos analizar, pero evidentemente hay rupturas. Cuando se desarrolló la tarea de ordenamiento, los niveles de precio incrementaron y los niveles de impago, por tanto, incrementaron. Y entonces, con el incremento de la inflación, como vemos en la gráfica, también se incrementan los niveles de impago. Aunque ahora las cifras parecen, y son cifras altas y nos preocupan, son cifras que también corresponden quizás a los mismos niveles de nivel de actividad de los inicios de este control de los precios. ¿A qué sectores afecta más? Porque hablamos de productores, pero productores agropecuarios, productores, ¿solamente es un término genérico o es en general a quienes contratan los servicios? Victoria. Bueno, para todos los televidentes que nos están viendo, nosotros que representamos al sector del comercio, incidimos en el pago a los productores. Fundamentalmente no tenemos esta incidencia tan grande porque las relaciones contractuales que hay con los productores para el programa de la leche de los niños, que más o menos hay un potencial de contratación en el año de unos 28 millones de litros de leche y contrato con unos 1.276 productores. Realmente este es un programa que está
subsidiado por el presupuesto del Estado, no tiene incidencia en los impagos porque realmente se subsidia, no tiene por qué haber deuda, no obstante, a veces hay, o sea, al cierre del primer trimestre, si observamos la estadística, podíamos ver cómo en la provincia de Mayabeque, pues existía una deuda de unos 13 millones de pesos con los productores. Pero no es lo general, o sea, porque es un programa que está subsidiado por el presupuesto, se garantiza y se paga. No obstante, también nosotros como el sector del comercio de subvención local, también inciden los impagos, no directamente con los productores, pero sí con los proveedores, o sea, con determinados productores de la industria, como el lácteo, el cárnico, que también existen deudas por los diferentes productos que ellos también entregan para el programa de la canasta familiar normada, y ellos entonces le deben a los productores. Ellos le deben a los productores y entonces nosotros incidimos porque también le debemos a ellos y le incidimos en que se pague. Nosotros realmente comercializamos y tenemos cuentas por pagar en la subvención local por unos 8.000 millones de pesos, pero la deuda fundamental del comercio minorista está con las empresas mayoristas de alimentos, con las EMPA, que es un 82%. Y la deuda con estos productores es de un 13,8%, o sea que no es la deuda fundamental que tenemos, pero sí incidimos en el pago a los productores. ¿Entiendes? Cuando hablamos de productores, me decía, ¿se refiere a lácteos, cárnicos o otras áreas? Le dije que el productor como tal, directo, el productor de leche, ese sí tenemos un programa que es la entrega de las leches a los niños directamente a la bodega. Es un programa que tenemos. O sea, es directamente al productor. Pero tenemos deuda también con proveedores, como el cárnico, el lácteo, que son productores, pero ya en la industria, de determinados productos que también entregan para la canasta familiar normada. Alexis. Sí, a ver, buenas. Cuando hablamos básicamente de impago a productores, nos estamos refiriendo del escenario ese donde intervienen en relaciones contractuales de productores agropecuarios, en el que intervienen más de 4.492 cooperativas y que a estas se asocian más de 300.000 productores agropecuarios. O sea, básicamente, cuando estamos hoy la mirada atenta del gobierno y de la máxima dirección del país y la atención permanente a este tema, porque se trata de aquellos productores y bases productivas que garantizan más del 85% de la producción agropecuaria que va a la población, a los mercados que se le vende a la población. Por tanto, los impagos a productores, estamos hablando de aquel que produce, de las producciones, el que tiene las producciones agropecuarias. No estamos hablando ya de deudas de cadenas de impago que se establecen entre las mismas, entre el sistema empresarial y que van a repercutir al final al productor. Pero básicamente, repito, estamos hablando del productor agropecuario. El profesor me puede rectificar en algún caso de eso. Y le decía, bueno, intervienen en su relación contractual con el sistema empresarial. Nosotros coincidimos en el tema de que cuando hablemos también de impago tenemos que hablar del impago en el que no se ha cumplido los plazos de pago que se han pactado en los contratos. ¿Qué dicen los productores al respecto? ¿Repite? ¿Qué dicen los productores al respecto, ustedes como entidad que representa? Cuando hablamos de impago a productores, estamos hablando de un escenario en el que se relacionan más de 4.492 cooperativas agropecuarias y en la que se asocian más de 300.000 productores agropecuarios. Y cuando hablamos de impago, estamos hablando de aquellas deudas que contraen las empresas, o sea, el sistema empresarial o entidades presupuestadas, incluso forma de gestión no estatal, con esos productores que son los que se encargan y tienen la responsabilidad de producir hoy más del 85% de la producción agropecuaria que van a la población en este caso, que se vende a la población.
¿Qué provoca que hoy ocurran esos impagos en el sistema económico? Sí, a ver, en el escenario que te hablaba de relación contractual, ahí intervienen en el caso del sistema de la agricultura, las empresas agropecuarias que están integradas a las OCDE que son atendidas por el ministro de la Agricultura. Estas empresas fundamentalmente o esencialmente son comercializadoras de productos agropecuarios y son prestadoras de servicios. De modo que estas empresas hoy tienen solamente la responsabilidad de producir en términos de producción agropecuaria el 15%. No son netamente productoras de agropecuaria, sino prestadoras de servicios y comercializadoras de producción agropecuaria. Al ser productoras, o sea, al ser al ser comercializadora de producciones agropecuarias y productoras de servicios, tienen la misión de prestarle, de comercializar las producciones agropecuarias que son, o sea, que contratan al ser, al ser estas empresas, voy a empezar de nuevo. La mayoría de las empresas del sistema de la agricultura son esencialmente comercializadoras. Estas empresas tienen la misión de comercializar las producciones agropecuarias y de prestarle servicio a las bases productivas. En el sistema de la agricultura, en el análisis permanente que hemos tenido de este tema de los impagos a productores, fuera de término en este caso, hemos identificado como principal problema de los impagos a productores el tema de la situación crítica financiera que tienen las empresas nuestras. ¿Esa podrían decir que es la primera causa por los de los impagos? Esa es la primera causa que tenemos nosotros identificada de los impagos a productores, a partir de los altos montos de endeudamiento que tienen con el sistema bancario. ¿Cómo proteger a esos productores? Sí, especialmente, pero primeramente quiero decirte no solamente que este es el principal problema, bueno, este es el principal problema, pero hay otros también que traen consigo impagos a productores y no quisiera no dejar de mencionarlo para entonces caer a tu pregunta de cómo proteger a los productores. Mira, en el caso de las empresas también tenemos desde el punto de vista de su gestión, de su administración, y su gestión con los recursos financieros, un inadecuado uso de los fondos rotatorios, por ejemplo, que el presupuesto pone en manos de las empresas, el fondo rotatorio, e inclusive un uso inadecuado también de los créditos comerciales que son otorgados por los bancos, y va en el entorno de los impagos a productores también el problema de la mala gestión de esos recursos financieros que se canalizan tanto del presupuesto del Estado, los propios de las empresas que genera la empresa. Es una realidad que tenemos que asumir hoy, y lo que inclusive el presupuesto del Estado pone en disposición de esas empresas para liquidar estas deudas que tienen fuera de término con los productores. Y cuando hablamos de mala gestión, estamos hablando de, por ejemplo, no prepararse para la solicitud en tiempo de los fondos rotatorios, de la solicitud en tiempo de los créditos, esto que otorgan los bancos comerciales. Yo lo que quería referirme a lo que decía Nin, porque si hay algo sumamente importante, decisivo, es evidentemente proteger a los productores. O sea, que el productor pueda recibir en tiempo y forma los recursos financieros por la venta de los productos que hizo. Eso no, alguna vez lo asociamos solamente al hecho de recibir el dinero, pero el problema es que ese dinero entra en una cadena de valor, y ese dinero el productor lo asume para hacer inversiones. Primero también para saber de sus necesidades y de su familia, pero para hacer inversiones para la próxima campaña. O sea, muchas veces, una parte significativa de esos recursos, él tiene que dirigirlo a comprar insumos, a pagar fuerza de trabajo, semillas, preparar la tierra. Y si él no cuenta con esos recursos, estamos comprometiendo la próxima campaña. Claro. O sea, es muy importante ese aspecto. Profesor, lo voy a interrumpir. Quiero seguir ampliando esta idea sobre el tema de cómo proteger a estos productores, dada esta situación que nos presentan. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estábamos de vuelta y antes de la pausa hablábamos sobre cómo proteger a esos productores. Profesor, usted nos estaba ampliando al respecto.
Sí, bueno, ya comentamos algunos conceptos, ¿no? Sobre todo la importancia que tiene proteger al productor en la dirección de que son recursos financieros que requiere para el inicio de una nueva campaña productiva. Ahora, alrededor de eso, bueno, Nin se refería a la importancia que tiene que la empresa que le contrata los productos tenga una solidez financiera que le permita devolver ese recurso en tiempo. Y creo que en la primera responsabilidad que tenemos todos es lograr que las empresas comercializadoras cuenten con el capital financiero suficiente, capital de trabajo, para poder comprar, adquirir los recursos y pagarlo en tiempo. De hecho, hay un concepto válido de que si un productor en un momento determinado considera que la empresa no tiene recursos para pagarle, considera que una entidad no puede pagarle, el productor le vende a otro. Él no está obligado a vender un producto a alguien que no le puede pagar. Ese es el primer concepto. Ahora, la realidad nuestra es muy compleja y es además muy sensible porque estamos en un concepto de una revolución que defiende la sociedad y los valores humanos. Y se adoptan decisiones por el Ministerio de Finanzas y Precios y decisiones por el país para algunos productos en determinadas condiciones, como decía Nin, de bloqueo, de falta de insumos, que tienen rendimiento más bajo, las empresas tienen determinadas condiciones económicas, cómo apoyarlo. Entonces, hay varias decisiones, pero se hablaba del fondo rotatorio. Si la cadena de valor de compra-venta funcionara perfectamente, el Ministerio de Finanzas y Precios no era necesario que participara. Pero como sabemos que hay dificultades, que hay falta de insumos, bajo rendimiento, muchas empresas están descapitalizadas, los propios productores tienen impagos con el Estado. O sea, los productores al adquirir insumos, adquirir semillas, le deben al Estado. Cadena de deudas se extiende. Entonces, ante eso, el Ministerio de Finanzas y Precios aprobó el fondo rotatorio, que el fondo rotatorio es un sistema de créditos que se le otorga a la empresa que compra a los productores. Si la empresa no tiene recursos suficientes, en un momento determinado tiene un desbalance y en un momento determinado necesita la empresa comprar recursos, puede optar por ese crédito. Que ese fondo está en el orden de los 400 millones de pesos y se ha mantenido y a este año se le van a añadir 100 millones de pesos más, por lo que hablamos inicialmente, porque la inflación, los precios van subiendo, los impagos van creciendo. Entonces, ese fondo crea una estabilización de manera tal que la empresa estatal pueda comprar los recursos y pueda comprar los productos y pueda contar con los recursos financieros. Ese crédito no tiene interés. O sea, la empresa estatal no tiene que pagar interés por ese crédito. Ahora, el presupuesto del Estado sí tiene que pagar el interés al banco. O sea, que cuesta para el país el uso de ese recurso. Eso es una de las vías más importantes. Ahora, yo creo que alrededor de esto tenemos que seguir fortaleciendo todas las asignaciones financieras. O sea, la compañera de Micin se refería a los subsidios. Los subsidios tienen que ser oportunos, porque el subsidio da la diferencia entre el precio que se compra y el precio que se vende. Claro. La leche se la compra a los productores a 38 pesos el litro y se le vende a 25 centavos a la población. Esa diferencia va del presupuesto. Es un monto significativo, son más de 10.000 millones de pesos al año. Si ese dinero no se pone oportunamente, no se ubica oportunamente en la empresa que compra, le crea un desbalance financiero muy fuerte. Y entonces es importante, y eso se han adoptado medidas adecuadas para que el dinero esté en el momento oportuno. Porque de verdad que tenemos que, y es cierto, y es importante, fortalecer y amparar y cuidar al productor, tenemos que también darle todas las prerrogativas, todas las posibilidades y todos los apoyos a las empresas para que puedan comprar y cumplir sus compromisos con los productores. A eso voy. Una forma de proteger también a los productores no es llegar hasta donde están esos productos a tiempo para distribuirlos, Soy la Victoria. Bueno, sí, los productores, en primer lugar, el tema es bastante sensible y preocupante. Y la situación en el escenario que está viviendo el país también es un poco difícil, porque el sistema empresarial, si usted va para el sistema empresarial del comercio, las empresas están descapitalizadas. Si va para el sistema empresarial de la agricultura, están descapitalizadas. Si va para la industria,
las empresas están descapitalizadas. Todos estos sectores tienen que acudir al crédito bancario, al banco, y pedir crédito, pero esto en el momento se resuelve, porque yo pedí un crédito al banco, me dieron el dinero y le pagué al proveedor o al productor. Pero ya cuando me vuelva a vender ese proveedor o ese productor, primero tengo que amortizar mi deuda con el banco. Y entonces le tengo que pagar al banco y a lo mejor no tengo dinero de nuevo de capital del trabajo para pagarle a ese productor. ¿Entiendes? Por lo tanto, eso es un problema sistémico que está. Y la comercialización va desde el productor, la industria, comercio y el consumidor final, que es la población. Y entonces ahí es donde se crea el ciclo y la cadena de impago. Yo veo que una de las causas hoy fundamentales que está esta cadena de impago es la descapitalización, o sea, la falta de liquidez que tienen las empresas, en primer lugar, y tienen que acudir para el banco. Ahora, ¿cuáles son las causas en comercio de la descapitalización fundamentalmente? Una de las causas fundamentales que tenemos nosotros, existen causas subjetivas también, ¿no? De determinadas empresas o EB que tienen un diseño de gestión a lo mejor que no le está dando resultados, a veces por el propio servicio diseñado que tienen o por el hombre también que dirige esa organización, ¿entiende? Que no es emprendedor o que no está aplicando acorde al escenario que estamos viviendo hoy en día y por eso entonces al final tiene pérdida. Y es una de las causas también que me descapitaliza. Pero también en el comercio tenemos el problema de los productos de las canastas familiares normadas, que es un programa de protección al pueblo diseñado con precios protegidos, que se diseñó desde antes del 2021, de la tarea de ordenamiento. O sea, se hizo todo un diseño de a qué precios se iban a vender esos productos a la población. Y ahí está el diseño del margen comercial que le toca a la empresa minorista, que debía ser un 10%. ¿Es suficiente eso para saldar esas deudas? No, entonces realmente hoy no es ni el 10%. Hay muchos productos, algunos que son importados, como el arroz, el chícharo, el frijol, la mayoría de esos productos que se circulan vienen importados. Tiene una protección también del Estado, esa protección desde la empresa importadora a cuando se lo vende a CEGEN a la mayorista, las mayoristas a la minorista, o sea, hay todo un ciclo de comercialización y se van compartiendo márgenes comerciales para respetar el precio de la población. Hoy una libra de arroz vale 7 pesos, pero lo que le genera comercio es un 5%. Entonces, comercio tiene una red de establecimientos, tiene trabajadores. Entonces llega el momento que hay que pagar a los trabajadores, no se pueden dejar sin pagar. Y entonces se les deja de pagar al proveedor. ¿Por qué? Porque además es un programa que por obligación el proveedor tiene que ponerlo en el comercio, porque es un programa protegido por el Estado, tiene que entregarlo aunque le deban, porque como decía Silvia ahorita, si es un productor yo puedo venderle a quien me pague, a quien no, claro. Pero el Estado tiene determinados programas protegidos hacia el pueblo, hacia la población, que se tratan de garantizar a pesar de todas estas circunstancias y falta de financiamiento que hay. Y entonces ahí es donde entra de que cuando se pone en la bodega esos productos que todo el pueblo conoce, que además en el 2024 se han venido deprimiendo, hay un déficit de abastecimiento, no se cumple, no se viene incumpliendo como generalmente se estaba acostumbrado aquí el cubano a recibir en tiempo y forma esos productos, se vienen incumpliendo, pero se ponen allí. Y entonces la empresa de comercio con todos los gastos operacionales que tiene que cumplir y ante todo el salario de sus trabajadores, ese pequeño margen que es de un 5% no cubre esos gastos operacionales. Y entonces se deja de pagar al proveedor. Y eso es... ¿De cuánto entonces ese proveedor, de deudas a los proveedores? Ese proveedor, ya yo le digo, a los proveedores, comercio tiene la supervisión local unos 8.000 millones de deuda, ¿entiende? Y es un ciclo, ¿entiende? Porque entonces le dejamos de pagar. Y ese proveedor, que puede ser el lácteo, que puede ser el cárnico,
que tiene entonces contratación con los productores directamente, entonces no tienen tampoco financiamiento para honrar las deudas que tiene. Entonces se hace cíclico, ¿entiendes? Alexis, desde el Ministerio de la Agricultura, ¿cómo trabajan ustedes este tema que mencionaba? ¿Tienen ustedes impago también a proveedores? Sí, Y si me puede también hablar un poco sobre el tema del impago a los productores también. Productores, claro. Sí, al cierre del año 2024 los impagos a productores alcanzaron un monto aproximadamente de 250 millones de pesos. Lógicamente, el Ministerio de la Agricultura, en el cumplimiento de su función estatal de controlar las producciones agropecuarias y su comercialización, que son dos de las 14 funciones que tiene el Estado, mantiene, como yo te decía ahorita, una atención permanente en el tema de los impagos a productores. Ahora, esta atención y análisis o evaluación que hace el Ministerio de la Agricultura se basa en principios fundamentales y que no podemos perder de vista en este sentido. Y es que el responsable de liquidar los impagos a productores es la empresa como tal. Hoy el decreto ley 34 establece que las empresas estatal socialistas es el sujeto principal de la economía nacional. Y la responsabiliza con las obligaciones que contrae desde su patrimonio. Por tanto, es responsable la empresa de contraer esas deudas. Otro de los principios sobre los que hacemos las evaluaciones también es que las decisiones que se puedan tomar desde el Estado, desde el Ministerio de la Agricultura, en relación a los productores, no rebasa lo que está suscrito en los contratos de las partes que lo suscriben como tal. O sea, empresa, productor. Son principios que no debemos violar. Y otras cosas que estamos definiendo también para poder atacar el tema de los impagos a productores es el tema de las fuentes de informativa de los impagos a productores. Yo te decía ahorita que los impagos a productores, y por eso te decía y recalcaba, o sea, era enfático en de que estamos hablando de impagos fuera de término. Impagos fuera de término. Y somos del criterio que aún tenemos que trabajar todavía con el tema de la fuente de información de los impagos. Toda vez que, como decía el profesor ahorita, son informaciones que se captan desde el punto de vista de declaración en reuniones, o sea, en comisiones de impago que se realizan a nivel municipio, provincia informan al Ministerio de Finanzas. Ahora bien, nosotros pensamos que como parte también, que el MINAA, como parte de la implementación de esta política de control de los productos agropecuarios y de su comercialización, con la voluntad de proteger a los productores, desarrolló e implementó una plataforma informativa. O sea, una plataforma que es el CIPA, que tiene que ver con la contratación de los productores. Hoy esa plataforma permite a todas las empresas determinar cuál es la producción que van a tener, o sea, la producción que van a contratar en un año determinado. Por tanto, las posiciona de forma tal que con tiempo pueden determinar o canalizar los financiamientos que le hace falta para enfrentar esos compromisos con los productores, que no tienen necesariamente entonces que tener impagos a productores, porque si así se adelanta, si hacen a partir de su flujo de caja, hacen los análisis correspondientes, piden los fondos rotatorios, piden crédito de comercialización en caso de lo que la fuente financiera propia de ella no les alcance para enfrentar esos compromisos. Alexis, hacemos una pausa ahora, escuchamos a nuestro gurú de Jatibonico qué nos propone sobre este tema y ya volvemos. Según mi amigo Proscopio, el impago que nos frena es una larga cadena que no ve ni el telescopio. Echarle la culpa a Acopio va siendo casi un deporte. Pero aquí debe el del norte y el del sur un barajuste, que necesita un ajuste o por lo menos un corte. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Escuchábamos a nuestro gurú de Jatibonico y como él decía en su décima, es una cadena, y ya lo habíamos mencionado, la cadena del impago
crece. Y para evitar que siga creciendo, se toman medidas. ¿Cuáles son? Bueno, yo estoy de acuerdo con el gurú. Hace falta un corte. Ese corte va a tener determinados resultados. Entiendo como corte un grupo de medidas, acciones que nos ayuden a controlar la situación. Lo que en las condiciones que tiene el país, este asunto siempre va a tener determinados niveles de impago. Porque se identificaron algunas causas, pero las empresas tienen razones objetivas para en un momento determinado no contar con los recursos financieros para pagar en tiempo. Hay determinadas causas. Hasta una empresa con utilidades que sea eficiente puede no tener liquidez para pagar. O sea, hay muchas razones. Siempre va a existir esa posibilidad. Lo que tenemos que trabajar nosotros para que eso sea el mínimo posible. Decimos, hay más de 10 años, porque ahorita quizás hay 10 años de experiencia en este trabajo. Hay momentos en que se ha logrado disminuir significativamente los niveles de pago. Hay momentos en los cuales ha sido muy elevado estos términos y se han adoptado medidas. Yo creo que el primer tema, y se han hecho recorridos, yo mismo he participado en algunas visitas a los lugares donde se realiza la reunión de impago. Es un punto importante, ese lugar donde confluyen empresarios, productores, la delegación de la agricultura, de la NA. Ese momento de discusión es muy significativo porque puede ocurrir muchas compensaciones de pago entre ellos. Y eso tenemos que fortalecerlo, tenemos que trabajarlo mucho. La compañera del MinSIN se refería al tema de los precios. El tema de precios es muy importante. Un precio que esté por debajo de los niveles de gasto, como ella se refería, sí, evidentemente genera impago, porque la empresa que cobra no tiene recursos para pagar posteriormente. Pero un precio que sea elevado considerablemente a los gastos, ¿qué está ocurriendo? Está generando posibilidades de pago excesivos en otra entidad y está limitando los recursos de esta entidad. O sea que la importancia de ajustar los precios realmente a los gastos, a los niveles de utilidad, a lo que se reconoce por el mercado es importante. Y ahí está la importancia también que tiene de fortalecer las reuniones de los comités de contratación y concertación de precios que se refería Nin al inicio. O sea que en eso tenemos que trabajar. Ahora, el propio Ministerio de Finanzas y Precios vela constantemente esta reunión. Se hace una evaluación mensual y trimestral y anual y se analiza cada situación y se toman medidas. Cuando le hablaba de los 100 millones que se le va a añadir a esto y si se le exige a las empresas que adopten las medidas, porque algunas veces la empresa no puede acomodarse al fondo rotatorio. Ella misma tiene que ser capaz de resolver sus problemas financieros, de solicitar crédito, de comprometerse a una mayor eficiencia, independientemente de que exista esta posibilidad. Pero, por ejemplo, nosotros hemos adoptado ya hace un tiempo que los subsidios que son necesarios en las compras, sobre todo la leche y algunos productos alimenticios, no se dan de inmediato. Antes nosotros lo damos después que ocurría el pago. Se pagaba y decía, ¿cuál es la diferencia? Tanto, te voy a mandar dinero. No. Ahora se da con un mes de antelación. O sea, antes que ocurra la compra, ya el que va a comprar tiene el dinero. O sea, para que no haya posibilidad de que haya una diferencia financiera y no pueda contar. Pero hay otras medidas que se pueden adoptar de visitas, de análisis en los momentos determinados. Pero el punto donde nosotros vemos lo más importante es la necesidad de continuar fortaleciendo nuestras empresas, como se hacía referencia, y también de capacitar, de crear mejores, que esas reuniones sean más efectivas en cada uno de los municipios, las llamadas reuniones de impago. Yo creo, por lo que han estado diciendo, que además de proteger a los productores, nos enfrentamos a un tema medular, la producción. ¿Cómo garantizar que hay una producción, que hay una buena producción para satisfacer también la necesidad? Porque tenemos el impago, que es una limitante. Ahora, ¿qué mecanismos crean ustedes para que se concrete, que esa producción llegue y que haya una mínima satisfacción de parte y parte, ¿no? Laura, decirte que hoy podemos decir que el principal insumo, a partir de una economía bloqueada que tenemos,
el principal insumo que está recibiendo o que recibe el productor hoy es precisamente el dinero por las producciones que ellos venden al sistema empresarial. De modo que al no recibir su pago en tiempo, lógicamente, limitan los procesos de ellos de productivo y del incremento de sus producciones, como también llama la desestimulación, y de eso estamos conscientes. El Buró Político, dentro de las 63 medidas que aprobó para incrementar la producción agropecuaria, indicó hacer un plan de reestructuración de las deudas para revisar la situación financiera de las empresas del sistema de la agricultura. Con este objetivo y conforme a la indicación, se conformó un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central y el Ministerio de la Agricultura, en el que se analiza y se evalúan propuestas. No estamos hablando solamente de una propuesta de un tratamiento financiero en sí, porque estas empresas, decirte que en años anteriores recibieron su tratamiento financiero, pero estamos hablando hoy de un tratamiento especial que incluyan medidas inclusive organizativas y medidas productivas y estructurales también, de modo que permitan a estas empresas recuperarse en el menor plazo posible y puedan honrar sus deudas con los productores en el menor plazo. Otras de las acciones que se está realizando y por parte del Ministerio de la Agricultura, y se realizan muy frecuente en los territorios, es el encuentro con los bancos comerciales y las empresas que están implicadas con altos montos. Te pongo el ejemplo de Martemís y Mayabeque, donde se realizaron un encuentro y se estableció una alianza con los bancos que posibilitó reestructurar las deudas de las empresas de estos grupos, y se pudo parar y cortar esa cadena de impago que eran de empresas de acopio de La Habana con empresas agropecuarias, las empresas agropecuarias de estos grupos empresariales y las bases productivas. De modo que ese fue un paso importante que permitió inclusive en la evaluación que estamos haciendo semanal de que hoy estemos hablando de montos de impago de 70 millones de pesos y 67 millones de pesos. Hoy eso es una acción que ha realizado el Ministerio y igualmente también estamos, como te dije ahorita, a partir de la responsabilidad que tienen las empresas de honrar sus deudas, el análisis semanal donde los grupos empresariales rinden cuenta en el Ministerio de la Agricultura de la situación y el comportamiento de estos impagos. Hola, Victoria. Bueno, nosotros en el comercio también se ha ido trabajando por fortalecer la empresa estatal socialista, claro, porque en la manera que se fortalezca el sistema estatal empresarial, pues los productores van a tener un beneficio porque van a poder vender sus mercancías, sus productos, y las empresas van a estar en mejores condiciones para pagar oportunamente el plazo acordado en un contrato. Y también se ha hecho todo un proceso de perfeccionamiento en nuestro sector con aplicación del decreto 28 en la actividad de gastronomía, fundamentalmente, que cambió, implantar un nuevo diseño organizacional, crear VB con mayor autonomía comercial, financiero y económico, que hoy ha tenido muy buen resultado. En el país tienen buenos resultados económicos, financieros, no tienen deuda, porque bueno, como son de servicios gastronómicos, no tienen por qué vender a plazo, sino que prestan servicios, cobran al momento y pagan, ¿entiendes? Y por ahí tenemos buenos resultados. No así en la parte de la actividad del comercio, que es esta, que tiene que ver con la canasta familiar normada, que a pesar que también se diseñó una nueva estructura, amparada en el decreto de ley 34 y se hicieron VB, pero estas no han tenido el resultado favorable que ha tenido las de gastronomía. Y ahí en gastronomía tenemos buenas prácticas, en todo el país, en todas las provincias hay buenas prácticas con buenos resultados. Y tenemos que seguir trabajando, también se han buscado propuestas, se han hecho con todo este programa de gobierno, se han hecho propuestas financieras sobre las distorsiones identificadas y se han hecho propuestas junto con el Ministerio de Finanzas y Precios de ver cómo también tenemos un programa muy sensible en nosotros, que es el sistema de atención a la familia.
Y bueno, un programa que nos da pérdida también, que nos afecta a la economía, la rentabilidad de las empresas. Y bueno, se propuso un financiamiento, que se le diera un financiamiento para no tener que subirle el precio a los beneficiarios de ese sistema. Y bueno, en este año se aprobó en el presupuesto del año 2025 7 pesos por cada ingesta. Ya eso es un avance que va a poder mejorar un poquito la rentabilidad de la empresa. Están haciendo otras propuestas también con los productos básicos de la canasta, se están evaluando para buscar mayor rentabilidad, y se han hecho también propuestas con la venta de cigarros también, que aunque el año pasado se incrementaron los precios, pero todavía es un producto que puede también dar mayor rentabilidad a las empresas, y estamos evaluando también estos temas para fortalecer y buscar mayor rentabilidad. Ahora, perdón. No, es que estamos hablando un poco de los organismos que estamos aquí, ¿no? Sí. Pero este asunto es un asunto multifactorial, participan muchas entidades, todo el mundo tiene alguna medida que participar y adoptar medidas. Yo solamente voy a poner el ejemplo del banco. El tema de la bancarización evidentemente favorece y agiliza considerablemente el tema de los impagos. Si una empresa tiene recursos o el banco en un momento determinado puede apoyarlo, los pagos se pueden hacer de manera inmediata. Las experiencias de años anteriores también con los llamados cleaning, que son compensaciones a partir de una cantidad de dinero, se han usado y creo que se pueden seguir haciendo. Y creo que la participación también de las organizaciones políticas, los gobiernos, inmiscuidos en todo esto y buscando la solución en cada territorio es decisiva. Como es multicausal, también pueden participar muchas personas en la solución de él. Les doy las gracias a los tres por haber participado en el programa. Es trabajo de todos, es nuestra tarea romper esa cadena de impagos para poder garantizar un buen desarrollo económico y que los productos estén presentes en nuestras casas. A ustedes gracias y recuerde, aquí intentamos cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que